Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar en este webinar que vamos a hacer en colaboración con Saxo Bank. El título del webinario es Introducción a las letras del tesoro y fondos de bonos. Espero que disfruten mucho de esta tarde. Nos acompañan dos personas con una trayectoria muy buena dentro de esta industria. La primera persona en exponer será Nicolás del Río, analista de mercados de Bancovic, y en segundo lugar, Altea Spinozzi, estratega de renta fija de Saxo Bank. Me gustaría volver a agradecerles el tiempo que nos van a dedicar esta tarde y lo que vamos a hacer es darle paso a Nicolás para que empiece hablando de las características y operativas de estos productos, para después seguir con una intervención de Altea en relación a la evolución de mercado de bonos, ¿no? Al finalizar ambas exposiciones, vamos a tener una mesa redonda que yo mismo moderaré y que esperemos les encaje, ¿no? Por último, y para dar paso a los protagonistas del día de hoy, recordarles que en Banco de Inversión Global estamos disponibles y siempre encantados de recibir cualquier duda que tengan de este webinario y de cualquier otro producto financiero, y también estamos encantados de recibirles en nuestras oficinas de Serrano 67 en Madrid. Sin aburrirles más, le voy a dar paso a mi compañero Nicolás del Río. Muchas gracias. Pues hola a todos y bienvenidos al webinar de introducción a las letras del tesoro y fondos de bonos. Agradecerte, Arturo, director comercial de Bancovic España, por la presentación, y sin más dilación vamos a comenzar pues hablando de letras del tesoro y bonos, que es lo que nos atañe esta tarde y lo que pretendemos desde Banco de Inversión Global, siempre con la formación como bandera, es pues explicaros todos los productos de inversión que tenemos y las oportunidades que se dan en el entorno actual financiero. Vamos a repasar brevemente las características y tipos que existen de los bonos, el contexto actual, qué son las letras del tesoro, por qué están tan de moda últimamente. Pasaremos a hablar de bonos y también incluso de fondos de inversión sobre renta fija, más indicado a los bonos, y también qué diferencias existen entre las acciones y los bonos. Acabaremos la presentación, la primera parte de la presentación, antes de dar presentación a mi compañera Altea, con los instrumentos para bonos y cómo se operan desde la plataforma de Broker Global. Sin más dilación, ya saben que estamos ante un entorno actual económico bastante complejo, donde nos encontramos, como vemos en esta diapositiva, con las yields, las rentabilidades a corto plazo, muy atractivas respecto a las con más larga duración, y eso es una curva de tipos invertida, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Una ralentización económica y una posible recesión, un atisbo de recesión económica en el futuro. Pues nos podemos aprovechar, como bien me gusta decir siempre y me gusta comunicaros, es que el dinero pues no se pierde, el dinero va moviéndose de flujos de cantidades de capital hacia unos activos y hacia otros, y lo que tenemos que ver es aprovecharnos de estas circunstancias para poder sacar rentabilidad a nuestras inversiones. Pero como vemos aquí, pues bueno, bono americano pues en 3 meses está ahora mismo en el 5,24%, batiendo a la inflación actualmente. Muy atractivo este tipo de bonos, letras, digamos a más corto plazo, y vemos cómo son superiores la rentabilidad que me da un bono a 3 meses que pues a 5 años, incluso a 7 o 20 años, ¿no? Esto es lo que se llama una curva invertida de tipos. Pero más allá de eso, ¿por qué creemos que en Banco de Inversión Global es el momento de los bonos, es el año de los bonos y va a seguir siendo? Bueno, pues porque en los últimos 15 años no se han visto estas rentabilidades pasadas, ¿no? Aparte de eso, les traigo este breve imagen sobre el gráfico del ciclo económico. Normalmente no tiene por qué ser teóricamente igual, ¿no? Pero estamos en ¿qué? En una ralentización económica con esos bonos del gobierno y letras que pueden ser muy atractivos para sacar esta rentabilidad. Pero antes de eso, y para más adelante que hablaremos en profundidad sobre el contexto actual que lo expondrá mi compañera Altea, pues vamos a hablar de lo realmente simple, para que empecemos desde cero, para que podáis entender lo que es un bono o un título de deuda. Y no es más que, digamos, por ejemplo,
un Estado, el Estado español, necesita financiar todos los proyectos, necesita financiarse para aumentar el gasto público, para aumentar el gasto en sanidad, el gasto en las pensiones. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Cuál es una herramienta para financiarse? Pues sacar títulos de deudas, es decir, bonos o letras del Tesoro. En este momento que se emiten esas letras o títulos de deuda, lo que estamos haciendo es ser nosotros los que les prestamos el dinero al Estado a fin de que cuando llegue el vencimiento, el Estado o una corporación, pero hablando del Estado, nos devuelva el capital más unos intereses. Por lo tanto, es una estrategia de un Estado o de una empresa para poder financiarse, lo que significa el bono o título de deuda. A nosotros nos van a entregar un título de deuda que lo que nos dice es que al final de vencimiento vamos a recibir nuestro nominal más un cupón, llamado cupón, en este caso, unos intereses que vamos a recibir periódicamente. Aquí está la principal diferencia que vamos a ver luego un poco más en profundidad. Tenemos las letras del Tesoro, que se caracterizan por ser títulos de deuda a menos de un año, y los bonos y obligaciones del Estado, que son con más larga duración. Las letras del Tesoro, como vemos aquí, el inversor paga el precio de adquisición y recibe el valor nominal. Lo que sí que vamos a ver más adelante es que en las letras del Tesoro, por ejemplo, si tenemos una letra del Tesoro a 9 meses, pues no sé qué, por ejemplo, a un 3%, se emiten con descuento. ¿Qué es eso del descuento? Pues imaginaros que voy a invertir una letra del Tesoro por 1.000 euros. Bueno, pues el descuento quiere decir que cuando yo la compro, esta letra del Tesoro, voy a desembolsar un 3% menos sobre el valor nominal. O sea, 1.000 menos el 3% serían 970. Y lo que vamos a recibir es el nominal completo, los 1.000. ¿Vale? Esa es la diferencia entre las letras del Tesoro y los bonos y obligaciones del Estado. Cuando tengo un bono de más de un año, por ejemplo, periódicamente, aquí vemos un bono de 3 años, pues el primer momento yo adquiero este bono. Digo, vale, el Estado ha emitido un bono a 3 años. Voy a suscribir, voy a comprar este bono en el mercado secundario. Se puede comprar en el mercado primario, es más complejo, luego hablaremos un poquito más en profundidad de la complejidad de acceder al mercado primario. Entonces vamos a ir al mercado secundario y vamos a elegir un bono a 3 años. Voy a pagar el precio de adquisición y luego cada año, si es un cupón anual, recibo mis intereses. Imaginaos que es un bono a 3 años al 4%, pues cada año que vaya pasando voy a ir recibiendo el 4%. Y al acabar, pues me van a devolver mi nominal, lo prestado más el último cupón. Y es que las letras del Tesoro se han puesto últimamente de moda. Todos hemos oído hablar en las noticias y en los canales de comunicación que hay que comprar y que hay que estar dentro de las letras del Tesoro. ¿Por qué? Pues porque básicamente es una herramienta para esos inversores conservadores que se quieren iniciar en el mundo de las inversiones. Actualmente tenemos unas rentabilidades que no habíamos visto en los últimos 10, 12 años y por lo tanto es un momento de oportunidad para las letras del Tesoro. Algunas características, brevemente, es lo que decíamos, son valores emitidos al descuento. No tengo que desembolsar todo el nominal, me van a descontar ese cupón, el cupón que me van a pagar. Imaginaos ese 3%, como hemos dicho, pues voy a pagar menos al principio y luego me van a devolver el nominal total. Las letras, como mínimo, se tienen que comprar por 1.000 euros, múltiplos. Vamos a conseguir múltiplos de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 y así sucesivamente. Y su precio de adquisición será la rentabilidad generada por la letra del Tesoro. Por lo tanto, es un activo muy líquido, ¿no? Si yo tengo una letra del Tesoro a 3 meses, ¿qué está pasando? Pues que yo estoy ofreciendo ese mi capital al Estado y el Estado a los 3 meses se compromete a devolverme mi capital con ese cupón, ¿vale? Que ya ha sido descontado. Con lo cual, es un activo muy líquido, es un activo muy seguro en el sentido de que el Estado está respaldando esa deuda. Con lo cual es una oportunidad no vista desde hace años y que, sobre todo con un inversor conservador, pero también les puedo decir, yo creo que cualquier inversor debería diversificar su cartera
igual que no es siempre es bueno tener un 100% en renta variable o un 80%, hay que diversificar la cartera. Y siempre hay momentos puntuales en el que nos podemos aprovechar de las letras del Tesoro, como en estos momentos, ¿no? Lo que decíamos, un valor nominal de 1.000 euros, el interés implícito porque está en el descuento y el método de emisión es la subasta. Más adelante hablaremos de la retención, porque si hay algo claro en la vida, como decía Benjamin Franklin, son la muerte y los impuestos. Pues sí, los impuestos también se tienen que pagar en las letras del Tesoro y en los bonos. Normalmente, pues los primeros 6.000 euros al 19, los siguientes 44.000 al 21 y de ahí en adelante al 23%. ¿Qué es lo que decíamos? Las letras del Tesoro están en rentabilidad desde hace 12 años, 11, 12 años que no se veían. El tipo medio de interés en porcentaje, vemos las letras, cómo tuvieron ese auge en esa crisis de deuda de 2010, 2012, sobre todo en España, Italia, ya recordaréis. Pues bueno, en ese momento fue un repunte elevado y vemos cómo cayó en depresión, sobre todo, pues evidentemente por esa política monetaria que tuvimos, digamos, dovish, una política monetaria suavizada y con tipos de interés bajos, pues que no ofrecían estas rentabilidades y no era el momento de estar en estos productos. Pero a partir de 2022, en esos entornos de inflación elevada, ¿qué ha ocurrido? Pues que necesitamos tener un producto interesante, un producto como las letras del Tesoro, que cada vez estaba repuntando y repuntando hasta ofrecer niveles no vistos desde julio de 2012. En este caso, pues evidentemente por estas subidas de tipos de interés que hemos tenido en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal, así como en otros bancos como el gobierno, como el Banco de Gran Bretaña, ¿no? A partir de ahí, pues por eso en este momento son oportunidades y creemos que los próximos meses también, porque los tipos seguirán en unos niveles elevados. Y aquí vemos un poco la relación de las letras del Tesoro, producto estrella, lo decíamos. Fijaros digamos, en los millones de euros de las compras minoristas a través de la web por letras del Tesoro, muy superior a los bonos y a las obligaciones. ¿Por qué? Porque lo decíamos al principio, ¿no? Estamos en una curva de tipos invertida donde la rentabilidad, los yields, son más atractivos en los cortos plazos y entonces las letras ven cómo la demanda está en niveles que no veíamos prácticamente de hace mucho, mucho tiempo. Ya vemos, ni siquiera la demanda era tan igualada en los últimos 10, 12 años, ni en el 2008, ni en el 2012. Por lo tanto, resaltar que las letras del Tesoro, pues en este momento son por lo menos un activo a tener muy en cuenta. También tenemos emisiones de letras del Tesoro mensuales. A partir de aquí vemos el calendario de junio y julio donde se emiten letras del Tesoro en el gobierno español, del Tesoro español, letras del Tesoro a 6 y 12 meses, letras del Tesoro a 3 y 9 meses y los bonos y obligaciones del Estado. Concurrentemente, todos los meses se están emitiendo nueva deuda del gobierno, tanto sea España, como podemos ser el bono alemán, el Bund, o puede ser en los bills en Estados Unidos. Llegamos a los bonos. Vamos a hablar también de bonos porque aunque el entorno es más hacia el corto plazo, no podemos desdeñar algunos bonos que ya también están siendo interesantes de cara a los próximos años. Los bonos del Estado, como decíamos, son títulos emitidos por el Tesoro Público de un país con el objetivo de financiar presupuestos generales del Estado, lo que decíamos, pues para financiar la salud, digamos, el gasto público, el healthcare, todo se tiene que financiar vía deuda en algunos momentos, ¿no? Y lo que decimos, muy parecido a las letras, solamente hay una diferencia muy importante, que es que el cupón es anual o semestral, pero normalmente ahora cupón anual, hablamos de un cupón que recibimos periódicamente año a año, y cuando finaliza el periodo total recibimos el nominal más el último cupón. A partir de aquí, muchas características parecidas. No me voy a marear mucho con esta presentación. Vamos a seguir viendo cómo los bonos últimamente también, el rendimiento de bono del Estado a 10 años pues ha ido subiendo lentamente, pero ha ido subiendo. Ya tenemos unos rendimientos cercanos al 3,5%. A partir de aquí también podemos destacar los fondos de inversión sobre bonos. ¿Qué ventajas tiene invertir a través de un fondo de inversión? Porque tenemos letras, porque tenemos bonos, que lo podemos hacer directamente desde el broker, desde nuestra plataforma de Banco Big,
Y es muy cómodo, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos productos, muchos fondos de inversión de renta fija que tienen unas características muy interesantes. La primera de ellas, pues es lo que decimos aquí, diversificación y control de la volatilidad. Si yo tengo una cartera de fondos, evidentemente voy a necesitar tener una diversificación controlada para no tener años ni muy buenos, que son, yo siempre digo que hay que, siempre el término medio en la vida es fundamental y en las inversiones también. No podemos estar muy expuestos siempre a renta variable, voy a comprar tecnología, voy a comprar inteligencia artificial, no. Tenemos que tener también consideración de una cartera controlada, no sé si 60-40, 60 renta variable, 40 renta fija, ahora se habla más de 70-30, pero en ningún caso no tener nada de exposición de renta fija, yo creo que para mí es un pequeño error, ¿no? Y entonces vemos cómo la volatilidad es bajita, vemos aquí un ejemplo de Pictet, de un fondo de renta fija que tiene 157 posiciones de bonos, de deuda corporativa o de deuda soberana, y la volatilidad es tan pequeñita, ¿no? 2,94%. Pues bueno, eso me hace controlar las inversiones de mi cartera y de mis carteras de fondos. También es que hay una diferencia. Cuando yo compro una letra, un bono, sé prácticamente mi rendimiento, mi yield to maturity, mi momento de rentabilidad hasta el vencimiento, y en la gestión activa y profesional cambia. Hay un alfa, hay una gestión activa del gestor que está buscando normalmente las mejores alternativas para comprar deuda pública o deuda corporativa, y tenemos que tener esto especialmente en cuenta, ¿verdad? A partir de ahí, lo que decimos, aquí hay un ejemplo de la gestora de PIMCO, que es una de las más grandes de los fondos de renta fija en el mundo. Y por último, no podemos tampoco olvidarnos de la optimización fiscal. ¿Qué ocurre si compro un bono y lo mantengo durante 5 años y vence el bono? Pues bueno, voy a tener que llegar a los señores de Hacienda y pagarle lo que les corresponde, ¿no? ¿Qué ocurre con los fondos de inversión? Pues ya sabéis que tienen un tratamiento fiscal diferente en España y que podemos transmitir este fondo o transferir este fondo de un fondo a otro, y tenemos esa ventaja, ¿no? De no tener que pagar en el momento de la venta, ¿no? Porque vamos a cambiar de fondo de inversión. Por tanto, un gran aspecto las ventajas, ¿no? Y aquí os pongo algunos ejemplos de fondos de bonos que más adelante os explicaré cómo se operan en la plataforma, pero más allá de eso, me gustaría explicaros, creo que va quedando claro, si no de todas las preguntas estaré encantado, ya sabéis que podéis mandarme todo por correo, por todas nuestras redes sociales, pero la diferencia entre acciones y bonos, ¿no? ¿Verdad? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Las acciones son un producto, digamos, de una compañía, y un bono corporativo o un bono o una deuda del Estado, pues es totalmente diferente. Cuando yo digo que tengo una acción, yo soy socio de la compañía. Cuando yo tengo un bono, nos convertimos en acreedores de la entidad o del gobierno, ¿no? De hecho, la preferencia cuando hay un evento que es negativo, puede ser una quiebra, o los primeros que van a recibir la penalización van a ser los bonistas. Los bonistas van por encima de los accionistas, ¿no? Los acreedores van por encima de los accionistas, ¿no? Esto es una gran ventaja en un momento dado. Si yo compro deuda corporativa de una acción, de una compañía, voy a recibir antes que los accionistas. Esto es muy importante y es una gran ventaja para mí, un punto para los bonos. El siguiente punto, acciones contra bonos. Se asume mayor rentabilidad a costa de mayor riesgo. No lo olvidemos, las acciones suben mucho, pero el riesgo que incurrimos es muy elevado por la propia volatilidad del mercado, la volatilidad de la propia acción, la volatilidad implícita, digamos, del valor que puede ocurrir, qué resultados va a dar, qué competencia tiene. En cambio, el riesgo en los bonos está en el incumplimiento de pago. Puede haberlo, pero si elegimos unos bonos de investment grade, por ejemplo, muy saneados, no vamos a tener grandes problemas, ¿no? Entonces, otro punto para el riesgo, un segundo punto para los bonos contra las acciones, ¿no? Y un punto neutral, pues es simplemente una característica diferente, que las acciones otorgan un derecho a las ganancias vía dividendos y la rentabilidad pactada en función del interés en el bono. En un lado tenemos dividendos, en otro tenemos los intereses o los cupones que recibimos. Aquí tenemos normalmente cómo califican los bonos, ¿no? Hemos dicho el riesgo de los bonos, se nos ha quedado, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de los bonos? Bueno, el riesgo de los bonos es el impago, es que yo haya prestado ese dinero y no me lo devuelvan, ¿no?
Pues evidentemente aquí tenemos las grandes calificaciones de Moody's, de S&P Fitch y demás, y vemos como los grados de inversión, pues normalmente hasta la A no hay ningún problema de evolución de los intereses y de los pagos, pero ya tenemos aquí el BBB, el bonos basura y demás, high yields, entonces aquí ya va cambiando un poquito la cosa. Por ejemplo, España, ¿no? Si compramos un bono español, pues ¿dónde nos sitúa la mayoría? Bueno, por aquí ver Standard & Poor's, pues España en una calificación A, grado medio superior, sería una gran calidad crediticia, no estamos hablando de un bono, digamos, refugio como Alemania o Estados Unidos, pero estamos hablando de un país como España con una alta solvencia para devolver lo que le han prestado, ¿no? Y a partir de aquí vamos a centrarnos en la operativa. Hablamos de bonos, letras del tesoro y fondos de bono. Bueno, los bonos, pues lo que decíamos, ¿no? Bonos y letras del tesoro son ingresos predecibles, ya sabemos lo que vamos a recibir, reducimos la volatilidad, prioridad de pago, como hemos dicho, los bonistas tienen prioridad de pago y un grado de seguridad. Y luego los fondos de bonos, las características para recordarlas, pues que tiene una gestión activa, un gestor con amplia experiencia normalmente y un equipo de gestores. La renta fija es variable, puede ser, porque estamos continuamente jugando con las yields, estamos cambiando de bonos, estamos comprando, vendiendo, y eso tiene una gestión que se puede generar un alfa, una rentabilidad extra de los gestores, y un mayor riesgo, pues también un poco mayor rentabilidad, podríamos decir en los fondos, bueno, pero también bastante controlada. A partir de aquí vamos a ver la operativa en la plataforma. Os recomiendo que para fondos de inversión en renta fija utilicemos la plataforma de Invertir con Big, y para bonos y para letras del tesoro os aconsejo nuestra plataforma de broker global. Y ahora vamos a ver unos ejemplos para que tengáis aquí a vuestra disposición. Un momentito, perdón. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer primero un ejemplo de un fondo de inversión de renta fija, low duration. Aquí tenéis el leasing y vemos un poco la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se opera? Pues es muy sencillo. Antes de cómo se opera, pues querréis saber los documentos. Tenéis aquí todos los folletos, el folleto explicativo, el informe anual, semestral, la documentación, todo lo que tenéis que saber de este fondo. Aquí tenéis un poco la descripción del objetivo del fondo y cómo tienen la mayor parte de inversión en renta fija estadounidense, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, ¿no? Últimamente ha ido bastante bien, diríamos. Es un fondo de inversión que ha tenido hasta la fecha un 2% de rentabilidad y el último año un 3%. Y estaríamos hablando de que para comprarlo, aquí tendríamos la opción de comprar, por ejemplo, una cantidad como la que queramos. A partir de aquí compraríamos y tendríamos un fondo que tendríamos que ver cuándo lo vamos a comprar. Ya sabéis que los fondos no se compran como las acciones, no son en el mismo momento, ¿no? Tenemos que esperar a esos días, aquí lo tenemos, 3 días laborables, ¿no? Liquidación de suscripción, 3 días laborables, ¿vale? Y bueno, pues un ejemplo de un fondo, ya sabéis que Invertir con Big también tenéis un buscador, brevemente lo miramos aquí, un buscador de fondos de renta fija con bonos de todo tipo. Vamos a tener también, adelanto, inversiones temáticas que os van a interesar en los próximos webinars y que simplemente quería nombrar para que sepáis que todo esto va a estar muy profesionalizado y vais a tener la opción de elegir cualquier fondo de inversión sobre renta fija que os interese. A partir de ahí, por último, finalizar, antes de dar paso a mi compañera Altea Spinozzi de Saxobank, es simplemente elegir algunos bonos para saber cómo desde Broker Global podemos invertir en letras del tesoro y bonos, pues simplemente hemos escogido aquí, perdón, un bono, una letra del tesoro. Aquí os he puesto el rendimiento medio, 3,32%, un bono del Reino de España, con, digamos, finalización el 8 de septiembre de 2023, que fue emitido el 9 de septiembre de 2022 y que da un rendimiento de 3,32%. Evidentemente, este rendimiento ya no está porque está con descuento y evidentemente ya está a puntito de vencer, pero, por ejemplo, si lo quisiéramos comprar, lo podríamos comprar directamente de aquí. Recordar, valor nominal, 1.000 euros o múltiplos de 1.000. Entonces, bueno, ya digamos que ya la rentabilidad que me va a dar es muy pequeñita porque estamos cerca de septiembre y ya todo el cupón está prácticamente descontado.
Pero bueno, vamos allá para que lo sepáis con otro bono. Vamos a ver, por ejemplo, el Kingdom of Spain, el Reino de España, un 85, 30 de julio de 2035, con un rendimiento medio de 3,55 y un rendimiento de Yield to Maturity, rendimiento hasta el 25, que sí que me ofrecería un cupón anual del 3,53%, ¿no? Aquí vemos como el 5 de marzo de 2019 fue creado, el 30 de julio de 2035 es el vencimiento, por lo cual todavía tendríamos aquí 12 años más. Pincharía en el botón derecho, nueva transacción. Aquí puedo ver la información, de hecho, las comisiones bastante competitivas, de hecho, unas comisiones más bajas de lo que es el mercado ahora mismo de bonos, el instrumento, el easing, todo esto lo tenemos en información y simplemente tendríamos que darle a 1.000 o a 10.000 la cantidad que quisiera comprar. Aquí vería lo que voy a desembolsar, el interés acumulado y ejecutaríamos la orden. Por mi parte, creo que podemos avanzar. Vamos a seguir con la presentación ahora mismo de mi compañera Altea Spinozzi, estratega de renta fija de Saxo Bank, y para mí un placer presentarla y agradecerle que esté hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, para empezar, si pasamos ya a la diapositiva que tenemos después, ¿puedo moverla yo o si alguien puede mover? Porque... Ok, perfecto. Bueno, para empezar, justo quiero refrescar el concepto de cómo funcionan los bonos. Y efectivamente tiene que ser muy claro que una vez que ustedes compran bonos, lo que van a hacer es prestar dinero a una entidad emisora. Y en el mientras que están invertidos en ese bono, ustedes van a recibir pagos regulares que pueden ser semestral o anuales. Una vez que el bono vence, entonces van a ser reembolsados con el capital que ustedes invirtieron. Lo que pasa es que muchos inversores compran bonos porque es una muy buena manera para preservar el capital. Como dijo Nicolás, los bonos son mucho menos volátiles que las acciones, por ejemplo, y también en periodos de crisis, cuando el mercado accionario se cae, el mercado de bonos generalmente gana. Entonces puede ser un buen hedging con sus posiciones de riesgo. Lo que pasa también es que muchos inversores compran bonos para recibir ingresos regulares, esos cupones de que Nicolás habló. Y eso es muy importante porque en un periodo de crisis o de volatilidad en el mercado, cuando el mercado se cae, probablemente en el mercado accionario ustedes están perdiendo valor. Pero en el mientras van a recibir un cupón regular, que puede ser, ahora también tenemos cupones de bonos gubernamentales del 4, del 5%, que definitivamente es muy bueno mientras el mercado accionario de renta variable se cae. Y ahora sí podemos pasar a la próxima diapositiva. Perfecto. Pero claramente tienen que tener presente los riesgos que los bonos aportan a su cartera, porque también hay riesgo en comprar estos instrumentos. Los riesgos más grandes es el riesgo de tasa de aumento de tasa de interés y el riesgo de duración. ¿Qué significa el riesgo de aumento de tasa de interés? Básicamente hay una una correlación negativa entre el valor de los bonos y las tasas de interés. Cuando las tasas de intereses se suben, el valor de los bonos caen. Y entonces lo que nosotros vimos en el último año es que las tasas de interés subieron, pero bonos con larga duración, entonces con un vencimiento muy a largo plazo, empezaron a caer. Y el ejemplo más grande que puedo hacer es ese bono que tienen ustedes ahí enfrente, es el bono de Austria con un cupón de menos del 1% y un vencimiento a 100 años. Fue emitido durante la pandemia y vence en el 2120.
como vieron como pueden ver, cuando fue emitido, el bono empezó a subir de valor y llegó a 140. Una vez que las tasas de interés empezaron a aumentar, el valor del bono empezó a caer y ahora está a 40. Ese es un ejemplo para enseñarles efectivamente cómo funcionan los bonos y que el problema de duración. Y es por eso que, siguiendo adelante con la presentación, me gustaría enfocarme sobre la oportunidad que los bonos ahora pueden dar a un inversor en el corto plazo. Es muy importante claramente saber en dónde están yendo las políticas de mercado de los bancos centrales de Italia, de Europa y también de Estados Unidos, porque si siguen aumentando tasas de interés puede ser un riesgo para nuestra cartera de bonos. Y lo que está pasando ahora es que los bancos centrales siguen aumentando las tasas de interés, pero están pensando que quizá ya ha llegado en un momento en que se pueden parar y pueden ver si la inflación está bajando. Pero quiero enseñarle el gráfico que tienen ahí a la izquierda, y lo que enseña es que la tasa de interés real en Estados Unidos es positiva. Significa que la tasa de interés real en Estados Unidos es una posición restrictiva. La tasa de interés real en Europa está negativa. Significa que todavía el Banco Central Europeo tiene que subir de tasa de intereses de 2 veces por lo menos para llegar en una situación restrictiva de mercado. Y significa que mientras en Estados Unidos quizás ya podemos pensar que los bonos no van a perder valor por subidas de tasas de interés, en Europa quizás vamos a tener algunos meses en que el Banco Central va aumentando las tasas de interés y vamos a perder valor. Si pasamos a la próxima diapositiva. Y estas son las expectativas de mercado para Estados Unidos y Europa. Como ven, en Estados Unidos el mercado piensa que la Federal Reserve puede aumentar tasas de interés de otros 25 puntos básicos. En Europa, el mercado piensa que el Banco Central Europeo puede llegar a aumentar el tasas de interés de 50 puntos básicos. Entonces, ¿qué significa para mi cartera? Para mi cartera ahora, en este momento, quizás encuentre bonos que ofrecen un rendimiento que me guste, pero tienen que ser de un plazo muy corto, porque si compro bonos con un plazo muy corto, la sensibilidad de esos bonos a subidas de tasa de interés va a ser mucho menor que con bonos de largo plazo. Y ahora si pasamos a la otra diapositiva, quiero enseñarles que la curva de rendimiento en Estados Unidos y Europa están muy invertidas. ¿Qué significa tener una curva de rendimiento invertida? Significa que los bonos a corto plazo tienen un rendimiento más alto que los bonos de largo plazo. Eso pasa cuando básicamente los inversores perciben más riesgo de corto plazo. Ahora tenemos ese problema de inflación. La inflación es muy alta, entonces los inversores quieren ser más compensados para el riesgo de tener bonos americanos ahora que en 10 años, porque en 10 años quizás la situación sobre la inflación va a ser resuelta, entonces el Estado no va a pagar más como el 4 o el 5%. Y también es muy importante saber que la curva de rendimiento está invertida, porque puede ser una señal de advertencia de una posible recesión económica. Entonces, lo que me está diciendo en este momento
una curva invertida, es que quizás podemos llegar a una caída de mercado accionario, que todavía no estamos viendo, pero quizás pueda pasar en los próximos meses. Entonces, esa advertencia es muy fuerte. En los pasados 30 años, cada vez que la curva se ha invertido, bueno, tuvimos una crisis y nosotros pensamos que en este momento es un momento optimal para añadir bonos en su cartera. Y ahora pasando a los bonos, a los bonos españoles, soberanos españoles. Acá en esta diapositiva ven la curva soberana de España, ahora en verde y en amarillo hace un año. Y pueden ver que hace un año la curva estaba empinada, entonces los rendimientos de corto plazo eran mucho más bajos que los rendimientos a largo plazo. Ahora la situación es completamente distinta. La curva de España no está totalmente invertida, pero todavía los rendimientos a 2 años son más altos que los rendimientos a 9, 8 años. Entonces, ustedes como inversores de bonos pueden elegir si tomar o comprar un bono a 2 años que le pagues el 3.36% anual o comprar un bono a 10 años que le pueden pagar un rendimiento del 3.45% cada año. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si ustedes compran un bono con un plazo de 2 años, si el mercado se va a caer, si ustedes en 2 años quieren reinvestir, en realidad no tienen que vender este bono, pueden esperar que vence y una vez que ustedes tengan este dinero de regreso, entonces pueden invertir en otras cosas. Pero si ustedes ahora van a comprar un bono a 10 años, 20 años, 10 años o 30 años, lo que va a pasar es que si las tasas de interés siguen aumentando, entonces quizá este bono va a perder el valor y si pierde valor y ustedes necesitan el efectivo, no, bueno, no les gustaría vender porque van a tener que tomar una pérdida. Entonces, es por eso que en ese momento nosotros pensamos que las oportunidades mayores de inversión están en el corto plazo. Justo hoy estuve viendo en Inglaterra la conveniencia de comprar el mercado accionario sobre comprar bonos del Estado inglés. Y lo que vi es que en el 2022 el FTSE 100 dio un rendimiento del 4.5% a los inversores. Ahora el gilt, entonces el bono soberano con 2 años, con un plazo de 2 años, paga el 5%. Y claramente tener en cartera un gilt, un bono soberano de Inglaterra, es un riesgo completamente distinto de tener una acción del FTSE 100. Y es por eso que nosotros pensamos que el mercado de renta fija está proporcionando unas oportunidades muy grandes. Y ahora, ¿por qué tenemos que considerar bonos españoles? Si pasamos a la próxima, vamos a tener un gráfico que nos enseña el spread, la diferencia entre el bono soberano español a 10 años contra el bono alemán a 10 años. Y lo que estamos viendo básicamente es cuánto España nos paga sobre el bono alemán. ¿Y por qué lo vamos a ver? Lo queremos ver y queremos saberlo porque el bono alemán es uno de los bonos de más alta calidad en el mundo. Entonces es efectivamente percibido como un activo de refugio, un safe haven, que cuando se cae el mercado sube. Y
Bueno, España en ese momento paga 100 puntos básicos más que Alemania. Entonces significa que España ahora 10 años paga el 3.5% más o menos y Alemania paga 2.5%. Pero no lo puse en este gráfico, pero es algo que quiero que ustedes sepan. Si vamos a ver los bonos de corto plazo, entonces España con 2 años y Alemania 2 años. Si vemos el spread, bueno, hay muy poco spread, estamos hablando de 30 puntos básicos, porque España paga el 3.4% a 2 años y Alemania paga el 3.1%. Y para los inversores es muy importante saber lo que están comprando y en esta ocasión tienen que pensar si como un rendimiento más de 30 puntos básicos tiene sentido para comprar, para básicamente comprar España sobre Alemania. Pero los bonos españoles con los de Alemania, Italia, Estados Unidos y todos los países europeos, son bonos muy, muy buenos que pueden aportar diversificación en su cartera y también tienen mucha liquidez. Y cuando hablamos de mercado de renta fija, la liquidez es muy importante porque hay a veces que inversores compran bonos de países emergentes o también de compañías, de varias compañías. Y lo que pasa es que pueden comprarlos, pero si hay una crisis de mercado, una caída en el mercado, no sé, no solo accionario, también hay de renta fija, no pueden venderlo en el mercado secundario porque no hay liquidez, no hay quien les compre. Eso no pasa con los bonos soberanos de los países europeos o de Estados Unidos. Y tampoco, bueno, nunca ha pasado con los bonos de Inglaterra. Y es por eso que España destaca como una buena inversión sobre otros países del mundo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles de los bonos nos conviene más. Y ahora voy a enseñarles una lista de bonos que estuve buscando de España. Y bueno, en esta lista, yo creo, como ustedes ven, puse básicamente, esperen un segundo, sí, ok. Puse bonos que vencen a los 2 o 3 años. Pero en realidad lo que quiero enseñarles acá es cómo elegir entre rentabilidad y cupón, porque son dos cosas distintas. Cuando ustedes miran a rendimiento, a yield, esta es una expresión del cupón y del precio que van a pagar, a que van a comprar ese bono. Por ejemplo, si tomamos el primer bono, vemos que para comprar el primer bono tenemos que pagar más de 100 y vamos a recibir un cupón del 4.4%. Lo que pasa es que mientras yo voy a recibir un 4.4% anualmente, una vez que que el Estado me va a reembolsar el capital, no me va a dar el 100.3, me va a dar solo 100. Entonces, con esta lista de bonos, lo que quiero hacer es que encontrar el bono que me pague el cupón más alto, pero que coste menos, entonces menos de par. Y entre los que me gustan más, por ejemplo, es este bono con un cupón del 2.15% que cuesta solo 97.
Y también el primero y el segundo, que tienen un cupón muy alto, dependientemente de ustedes si prefieren recibir el cupón o recibir un pago más grande a final del vencimiento. Y ahora, como dije antes, no solo hay bonos españoles, hay también bonos de otros países. Y, por ejemplo, hay una comparación muy fuerte entre bonos de España con bonos de Italia, pero nos no conviene. Bueno, entre España e Italia hay diferencias de economía. Por ejemplo, España tiene un rating mucho mejor que lo de Italia. Y el rating, aunque tienen problemáticas muy parecidas, la verdad es que la deuda que tienen sobre el PIB es mucho más alta en Italia que en España, y eso es un problema para el mercado de los bonos. Italia en este momento está pagando casi 100 puntos básicos más de España, y esto es con 10 años, que es esta línea azul. Entonces, si vamos a pensar cuánto España pagaba más de Alemania, que era como 100 puntos básicos sobre el bono alemán, Italia va a pagar casi el doble de lo que pagaba más España sobre Alemania. Pero esta conveniencia, cuando vamos a ver, esta es la línea negra, cuando vamos a tener bonos, vamos a ver bonos españoles y bonos italianos, la conveniencia de comprar bonos italianos va a desaparecer, porque básicamente los bonos italianos me pagan solo 20 puntos básicos más que España, que significa el 0.2%. Entonces, el punto acá es que ustedes tienen que elegir lo con que están más confortable. Italia claramente tiene su riesgo, siempre ha pagado su deuda, pero claramente tiene, tiene un problema de volatilidad de corto, medio término, que si ustedes pueden soportar, no tiene que ser un problema. Y ahora vamos a hablar sobre los bonos alemanes a 10 años, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Como ven, los bonos alemanes a 10 años ahora ofrecen 2.5% de rendimiento, que es el rendimiento más grande, más alto del 2011. ¿Y por qué tendrían que considerar los bonos alemanes en lugar de los bonos españoles? Bueno, la pregunta es es bastante sencilla en el sentido que Alemania, como dijimos antes, es uno de los países más seguros en el mundo, con Estados Unidos, Noruega, Canadá, Suiza. Entonces tiene una calificación crediticia mucho más alta y actúa como un refugio cuando hay una caída en el mercado accionario. Entonces, aunque pague menos, el soberano de Alemania puede tener característica completamente distinta a lo de España, que puede aportar valor en su cartera. Y para concluir, puse una diapositiva porque he hablado mucho sobre bonos, pero en realidad, como también dijo Nicolás, hay muchísimos fondos de inversiones y también ETF que pueden dar exposición a su cartera a esta parte de mercado. Y acá hice una lista con ETFs, fondos de inversiones que dan exposiciones al mercado español y también a la parte corta de la curva. Entonces, como ustedes ven, son fondos de bonos con vencimiento de 1 a 3 años. ¿Por qué tendrían que considerar también fondos de inversiones o ETF? Básicamente porque quieren diversificar. En esos fondos hay muchos más bonos que probablemente una persona puede detener, y también
tienen una gestión activa de los instrumentos. Entonces, si aportan estos tipos de instrumentos en su cartera, van a tener una mejor exposición y menor riesgo a un instrumento singular. Y con esto he acabado. Altea, Nicolás, muchísimas gracias por vuestras intervenciones y por la gran exposición que habéis hecho de letras del Tesoro y de fondos de bonos. La verdad es que da gusto escuchar a dos profesionales como vosotros explicar algo de una manera tan cercana y tan sencilla para que todos nuestros inversores, bueno, pues empiecen a hacer esta clase de inversiones con Banco de Inversión Global. Ahora, si os parece bien, vamos a pasar a una mesa redonda que tendré el gusto de moderar y bueno, de la que he ido recabando preguntas para ahora, bueno, pues exponeroslas, ¿no? Espero no extenderme mucho y a aquellas preguntas, por supuesto, que no podamos responder en el día de hoy, estaremos encantados de recibirlas, como decía Nicolás, a través de los diferentes medios que tenemos a su disposición para que nos las enviéis y os contestemos a la mayor brevedad posible, ¿no? Ya sabéis, además, que tenemos nuestro teléfono, nuestra línea directa de Banco Vic, donde cuidamos muchísimo que todas las personas que tenéis dudas, bueno, pues tengáis una respuesta rápida. Bueno, en primer lugar, y si me lo permites, Nicolás, me gustaría dirigirme al TEA. Enhorabuena otra vez. Tengo una pregunta que varios de los oyentes de hoy se hacen, y es que después de un año y medio de políticas restrictivas por parte de los principales bancos centrales en Europa y también en Estados Unidos, ¿crees que los bancos centrales podrán seguir aumentando la tasa de interés? Esa es la pregunta. Nosotros pensamos que sí y hicimos algunos paralelos con la crisis de inflación que tuvimos en los años 80. Lo que pasó en los años 80 es que la Banca Central de Estados Unidos dejó de aumentar las tasas de interés prematuramente y lo que pasó es que la inflación empezó a aumentar por segunda vez. Entonces, la segunda vez, el Banco Central estadounidense tuvo que aumentar las tasas de interés mucho más de que lo que había anticipado. Y lo que está pasando ahora, los bancos centrales reconocen que este fue el problema en los años 50 y no se van a parar hasta que ven la inflación bajando por lo menos hasta el 3%. Y todavía estamos muy lejos. Entonces, para contestarte de manera muy sencilla y muy rápida, nosotros pensamos que sí, los bancos centrales van a seguir aumentando los tasas de interés, pero para los inversores puede ser una oportunidad, porque las tasas de interés aumentando van a dar más oportunidades de rendimiento a los inversores. Y para tomar esas oportunidades, es muy importante que los inversores se queden con mucha liquidez y una vez para quedarse con liquidez es invertir en letra del tesoro, por ejemplo, o en bonos de corto plazo. Muchísimas gracias, Altea. Ahora, Nicolás, me dirijo a ti para hacerte una pregunta que además en BIC cobra mucha importancia, ¿no? Y es una pregunta relacionada con los riesgos. Nosotros compartimos siempre una idea de ver el negocio de la banca, intentando expresarle a los clientes lo importante que es que conozcan en qué invierten. Y en BIC, por lo menos, tratamos de hacerlo siempre de una manera muy directa. Entonces, ¿cómo crees que debemos los inversores medir esos riesgos? ¿Qué riesgos se asumen al invertir en letras y bonos del Tesoro? Y, por supuesto, ¿cuál es ese binomio, ¿no? Rentabilidad-riesgo. Si lo comparamos, por supuesto, con las acciones, pues no tiene mucho que ver, pero existe un riesgo, como lo hay siempre cuando invertimos. ¿Nos puedes dar algún matiz para que entendamos muy bien a qué estamos exponiéndonos? Pues claro que sí, Arturo. Efectivamente, como bien dices, nos preocupan siempre los riesgos en las inversiones
y en las tomas de decisiones que podemos tomar siempre tenemos que estar bien informados, porque no deja de tener algunos riesgos que ya hemos comentado brevemente, pero me gustaría incidir en ellos, ¿no? Para mí, yo creo que los bonos del Estado es un sinónimo de confianza, en principio, ¿no? Creo que es la confianza en el sistema, ¿no? La confianza en que un país como Estados Unidos nos va a pagar esos intereses, nos va a pagar esa deuda, o un país como España, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues ¿cuáles serían los principales riesgos? Pues cuando invertimos en bonos, el propio riesgo de crédito, ¿no? El propio riesgo de que recibamos ese capital y que no incurramos en un impago, ¿no? Ese sería el primer escollo que tenemos que tener en cuenta. No es algo probable. Sabemos que el sistema está bastante fuerte. Recientemente hemos tenido, por comentar brevemente, la crisis pequeña de techo de deuda, una vez más, que se ha solventado como era de esperar, y que no había otra forma para que el gobierno americano pues siguiera emitiendo deuda y pudiera emitir esas nuevas letras o bonos, ¿no? A partir de esta situación, el riesgo de tasas de interés, como bien ha comentado nuestra compañera Altea, cuando se suben los tipos de interés, los precios de los bonos bajan, y si mi bono que yo he comprado pierde valor, porque hay otros bonos emitidos con más valor, pues voy a incurrir en una menor rentabilidad. A partir de aquí, por mencionar un par de riesgos más, el riesgo de liquidez. Algunos bonos pueden tener menos liquidez en el mercado secundario, pero realmente, si hablamos de bonos del Estado, sobre todo en países como España, Alemania, este riesgo es bastante limitado. Y por último, ya que está muy de actualidad, Arturo, por finalizar, te diría el riesgo de la inflación, ¿no? Ese riesgo de ese ladrón silencioso, ¿no? Que se dice, ¿no? El impuesto sigiloso, que nos está robando parte de nuestro capital, y que cuando sube, pues hay un riesgo de que nuestro bono no sea capaz de superar esa inflación, cosa que ya estamos viendo que está moderándose esa inflación, y que cada vez, por eso es tan atractivo invertir en bonos, porque ya estamos casi batiendo a la inflación en Europa, ¿no? Así que esas serían los principales riesgos que incurrimos. Muchísimas gracias, Nicolás. Además, yo pienso que estos webinarios, estas formaciones a los clientes conservadores que les preocupa la inflación, que al final es lo que tú decías, ¿no? Que con el tiempo pues, vamos perdiendo poder adquisitivo si no nos preocupamos, ¿no? por ordenar nuestras finanzas, pues nos vienen bien, porque así obtenemos una serie de alternativas dentro de lo que contemplamos como inversión más conservadora. Pero ahora, Altea, me quería dirigir a ti con una pregunta que me han hecho varias de los asistentes en el día de hoy, y que hace referencia a las oportunidades, ¿no? Nos habéis explicado de una magnífica forma los mercados de renta fija. Hemos entendido muy bien cómo funcionan cada uno de estos vehículos, pero ahora necesitamos entender dónde ves tú, como experta, oportunidades en el mercado de bonos, ¿no? Hoy en día. Sí, Arturo, yo creo que las oportunidades mayores en este momento, como dije antes, están en el corto plazo, y además me gustan muchos los bonos que ofrecen un cupón muy alto por el tema de la rentabilidad y aparte de la rentabilidad, pero anche ingressos estables que una persona puede otorgar, no obstante el mercado accionario está en crisis. En este momento, nosotros vimos varios estados emitir bonos soberanos con un cupón del 5%. Si tú lo piensas, el 5% para un bono que no tiene riesgo, porque seguramente el estado de Estados Unidos o de España, de Alemania y también de Italia, van a repagar los inversores. Entonces, un inversor va a tener la oportunidad de ser pagado el 5% para no tener riesgo, que es absolutamente algo gratis que antes nadie te daba. Si vamos a pensar antes del 2020, durante 3 años, Alemania estaba pagando el menos 0.5%. Los inversores pagaban
para tener un bono alemán. Y ahora el bono alemán a 10 años está pagando el 2.5%. Claramente es una oportunidad que antes no teníamos y que ahora tiene que ser considerada seriamente. Muchísimas gracias, Altea. Y ya para ir terminando con este webinario, me gustaría, Nicolás, cerrar la ronda de preguntas hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿no? Y es la fiscalidad. Al final, bueno, pues todos los productos de inversión tienen una fiscalidad y me gustaría que hagas de forma breve otra vez un repaso sobre los rendimientos de los bonos, de las letras, cómo aplica la fiscalidad en este tipo de inversiones en España. Pues bien, Arturo, efectivamente no nos podemos escapar, ¿no?, de los impuestos. En este caso es otra de las varas que tenemos que medir a la hora de tener una inversión en bonos y tener claro que sí, que esa fiscalidad cuando invertimos en una letra o en un bono, pues tiene una retención que es del 19% hasta los 6.000 euros, les recordamos. A partir de ahí, el 21% hasta los 44.000 y más allá de los 44.000 se sitúa en el 23%. Pero me gustaría, por último, mencionar en términos de fiscalidad que tenemos un vehículo fantástico como pueden ser los fondos de inversión, que hemos mencionado, fondos de inversión sobre renta fija, que podemos ir, digamos, aplazando, porque evidentemente siempre vamos a tener que llegar a esa tasa impositiva que nos va a reducir esa ganancia, pero sí que tenemos que tener en cuenta este vehículo de inversión como son los fondos de inversión de renta fija, donde pues tenemos varios profesionales aquí dentro de la entidad, donde podemos ver qué oportunidades tenemos de traspasar estos fondos de renta fija según los momentos adecuados, ¿no? Y creo que esa es una forma inteligente de jugar también con nuestras expectativas, con nuestras alternativas y tener una solvencia en nuestras inversiones de cara a, pues eso, a tener una fiscalidad también inteligente dentro de nuestra cartera. Pues sí, Nicolás, yo creo que además la industria de fondos de inversión en España es una industria que no deja de crecer. Somos unos privilegiados en el mundo por esta fiscalidad o este diferimiento del pago que tenemos que nos permite estar en mercado y salir de mercado sin necesidad de aflorar una plusvalía o una minusvalía, ¿no? Entonces, yo creo que los españoles lo hemos detectado y con el paso del tiempo, pues cada vez va a haber una concentración mayor de la inversión y del ahorro en estos productos. Nosotros, al final, como banco, bueno, pues nos hemos mantenido al margen de la distribución propia y somos distribuidores de terceros, con lo cual tenemos una arquitectura abierta que nos permite estar hoy con Altea e invitar a otros tantos gestores que hay en el mundo y que traen sus ideas sin necesidad de que tengamos un conflicto de interés. Pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría agradecer una vez más a todos los que habéis participado de este webinar en el día de hoy y daros la enhorabuena a Altea, Nicolás, porque de verdad es un placer contar con vosotros. Muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Un placer por mi parte también y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.